Épale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, seguimos analizando lo que nos dejó ese Venezuela-Perú y esta nueva idea, esta nueva forma de Bocha Batista de leer los partidos de la selección Minotinto y con la que alcanzó una nueva victoria luego de más de un año sin victoria en eliminatoria sudamericana. ¿Será esta la solución de la selección Minotinto? Esta forma de jugar, ese doble 9, Joseph Martínez, Salomón Rondón arriba. Lo analizamos el día de hoy en Red Wine. Vamos a empezar, muchachos, hablando sobre este señor, sobre Joseph Martínez, aquí en su página de SofaScore de lo que fue ese partido Venezuela-Perú, de Venezuela saliendo con un 4-4-2, cosa que ya sabemos. Joseph Martínez siendo uno de los peores de la cancha para SofaScore, con 6.7 de calificación para un jugador que jugó 52 minutos apenas. Iniciando el segundo tiempo termina saliendo de cambio, pero analizando su mapa de calor es muy interesante porque vemos que jugó realmente bastante poco dentro del área para ser un delantero como Joseph Martínez. Vemos muy poco movimiento dentro del área de la selección Minotinto. Lo podemos comparar si quieres con el de, por ejemplo, Salomón Rondón. Salomón Rondón, que vemos que tiene un mapa de calor donde, la verdad, fiel a lo que fue el partido de Rondón, corrió por todos lados, pero vemos sobre todo mucha más presencia dentro del área. Entonces, vamos a analizar un poquito este partido de Joseph Martínez. Es un partido de un delantero que prácticamente no pisó el área, pero que, como vamos a ver a continuación, fue muy importante, no solamente para el equipo, sino también para lo que fue el partido de José Salomón Rondón. Aquí tengo algunas jugadas de Joseph Martínez en el partido, de las cuales vamos a hablar, muchachos. Esta jugada era en el primer minuto de juego, segundo minuto de juego, y ya, mira, ya nos deja cosas para leer, cosas de las cuales hablar, ¿no? Pero aquí vemos cómo Rondón pivoteaba, y esto era algo que se buscaba, era una búsqueda de la selección Minotinto constantemente, que Rondón pivotease, la bajara de cabeza y Joseph Martínez picara los espacios. Buscase ganar las segundas jugadas, buscase aparecer en los espacios. Ese era el rol de Joseph Martínez dentro de la selección Minotinto ese día. Aquí vemos balón largo, en este caso era Joseph Martínez el que se la bajaba para Salomón Rondón, pero ya vemos las intenciones de juego de una selección Minotinto, que aquí en transición rápida, un balón largo que prácticamente no tenía peligrosidad, no tenía razón de ser, y la bajadita de Joseph Martínez termina siendo que este balón, que parecía no tener relevancia, se convirtiese en una salida rápida de la selección Minotinto, que Jefferson Soteldo termina ganando por allí. Otro balón largo, otra peinada de José Salomón Rondón, y el que va a pelear, buscar siempre tratar de ir a los espacios, Joseph Martínez, para hablar un poquito sobre el rol del carabobeño en el partido. Pelota dividida, nueva peinadita de Joseph Martínez. Esta era muy buena intención de Joseph Martínez, pero fíjate también interesante cómo el rol de Joseph Martínez en ningún momento es controlar, conducir, tratar de jugar. En ningún momento, bro. Literalmente todas las apariciones de Joseph que hemos visto han sido toques de primera para Rondón. Esa era realmente la consigna de Martínez en este partido, buscar a Rondón, buscar aparecer en espacios. Aquí vemos cómo sí termina apareciendo un poquito más, recibiendo una muy buena salida de Brujo Martínez y tocando para Soteldo. Aquí, otra consigna interesante, desahogar un poco a Salomón Rondón de la responsabilidad de la presión alta. Rondón corrió lo que no está escrito en ese partido contra la selección de Perú, pero corrió mucho menos gracias a Joseph Martínez, que era el que normalmente le segundeaba. Saben muy bien, se entienden muy bien estos dos, y sabía perfectamente cuándo le tocaba a él ser justamente el que tenía que ir a apretar la salida del rival, y Rondón, por supuesto, esperar un poquito más atrás y reservar energías, dosificarse en ese sentido. Aquí vemos otra vez Joseph Martínez siendo el que va a apretar la salida de balón, y bueno, esto un poco es la función en general del doble 9, no es una característica particular de Martínez. En el doble 9 también lo que va a ayudar mucho a la selección Minotinto en caso de seguir utilizando esta alternativa es en que ayudas a Salomón Rondón. Tiene una ayuda constante a la hora de las presiones, a la hora de pelear balones divididos. En general, tener un aliado, que Salomón Rondón tenga un aliado al lado, es un desahogo importante. Aquí nuevamente Rondón ganando un poco una pelota dividida y Joseph Martínez apareciendo, recibiendo la segunda jugada.
Esta jugada es muy interesante porque de un córner de la selección peruana, fíjate cómo va a salir la selección Minotinto en contragolpe. Sale por allí Alexander González, es el que lleva el balón. Rondón y Joseph prácticamente son los últimos de la jugada. Son los últimos que se están incorporando porque, bueno, claro, ninguno de los dos su especialidad es la velocidad, digamos. Aquí Alexander se equivoca un poco, pero fíjate cómo Joseph Martínez deja de correr y se acerca a Alex para proponerse como una alternativa de pase. Recibe Joseph Martínez, abre para Soteldo. Y mientras Joseph hacía esto, Rondón iba al segundo palo e iba a terminar como delantero centro cayendo por el segundo palo. O sea, interesante los roles de cada uno, por ejemplo en esta jugada que fue una transición rápida, como Joseph Martínez se dispone mucho más para hacer una alternativa en la elaboración de la jugada, mientras que Salomón Rondón va a donde tiene que estar, a esa posición de 9 de área, 9 de killer, además en una jugada que casi termina en gol. Esta me parece, sí, esta es la jugada del $1.000.000, la jugada del partido probablemente. Recuperación de Nahuel Ferraresi por allí, balón de Alexander González. Mire, fíjense bien, pongan sus ojos en Salomón Rondón, que hace un movimiento muy pero muy bueno de delantero de élite. Una diagonal perfecta, termina ganando la posición. Y aquí quiero centrarme un poquito en lo que fue Joseph Martínez, porque esta es una jugada típica de la selección Minotinto, ¿no? Rondón termina ganando un balón en el área, pero el problema normalmente es, ajá, ¿y ahora qué? Rondón termina ganando la pelota en el área, pero ahora ¿a quién se la da? ¿Quién se pone como opción de pase? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a proseguir la jugada? Pues aquí Joseph Martínez, fíjense cómo interpreta muy bien el espacio. En vez de agarrar e ir para el segundo palo, como hubiesen hecho muchos, él va y trata de imponerse al defensor peruano, que además está por delante de él, y se impone con el brazo, se impone con el cuerpo al defensor peruano, que estaba de hecho mejor posicionado que Martínez. Y bueno, después el resto es historia, ¿no? Termina sucediendo la jugada que ya todos conocemos, la jugada del $1.000.000, pero yo me quedo sobre todo con cómo Joseph Martínez se termina imponiendo al defensor peruano y por supuesto cómo termina vendiendo y ganando esa falta, que para mí, lo vuelvo a repetir, para mí fue falta, lo toma arriba. Hay un leve toque abajo, pero es que también Martínez la vende. La vende. Esa voltereta, hermano. Y bueno, es de saber venderla. Pero muchachos, quédense también con que Rondón termina recibiendo y termina ganando en el área, y la lectura de espacios que tiene Joseph Martínez dentro del área. Yo siempre lo he dicho, Joseph Martínez ya no es tan rápido como era antes, ya no es tan potente como era antes, pero si hay algo que es Joseph Martínez, es un lector de espacios profesional. Dentro del área, hermano, siento que nadie a día de hoy en la selección Minotinto lee los espacios como él. No sé si Yonder Cádiz, si Jan Hurtado, alguno de ellos hubiese hecho ese movimiento y hubiese ganado esa pelota, pero Joseph Martínez lo hizo, porque justamente es la gran especialidad de Martínez, esa lectura de espacios. Yo creo que la gran ventaja que te da tener a un Joseph Martínez en cancha es justamente esa lectura y ese aprovechamiento de los espacios que a día de hoy en la selección Minotinto no tenemos. El Bocha Batista ha optado normalmente por 9, mucho más tanque, mucho más de la estirpe de José Salomón Rondón, que fijen bien a los defensores, y por ahí Joseph Martínez no será tan del agrado del Bocha Batista y no será tan a lo que quiere jugar Bocha Batista, pero tiene alternativas y características que suman mucho. Se terminaría el partido de Joseph Martínez ante Perú. Partido para algunos intrascendente, para algunos insuficiente. Para mí, sinceramente, la demostración de que Joseph Martínez, sin ser un delantero demasiado participativo y sin ser un delantero con un biotipo demasiado impresionante a los ojos, como Jan Hurtado, como Yonder Cádiz, para mí sigue y seguirá siendo el mejor socio en ofensiva para José Salomón Rondón, en caso de que el Bocha Batista quiera seguir jugando de esta forma, con ese 4-4-2, con esa doble punta Rondón-Joseph. Yo creo que es una muy linda alternativa la que tenemos por allí, que repito, tenemos que seguir aprovechando, tenemos que aprovechar esa buena sociedad que hay entre Rondón y Joseph. Contra Bolivia me parece obvio que vamos a salir a matar, vamos a salir 4-2-3-1 con todo lo que se
tenga nivel ofensivo, pero por ejemplo para los partidos que nos quedan de visita en Montevideo y en Buenos Aires, creo que son partidos para Josef Martínez, son partidos que se deben plantear de forma parecida como planteamos ese partido contra Perú, porque al final del día te gustará más o te gustará menos cómo se jugó contra Perú, pero lo cierto es que se sacó el resultado. Boccia Batista sabía que ese partido era una final y lo jugó como una final, no lo jugó para salir a jugar bonito e ir a imprimir su estilo de juego e ir a pasarle por encima a Perú. Fue un equipo bastante equilibrado, bastante pragmático y que se terminó llevando el resultado en casa. Planteamiento que a mi modo de entender las cosas deberíamos ir a replicar tanto en Montevideo como en Buenos Aires, pero déjame saber acá abajo en los comentarios, mi pana, qué te ha parecido este video, este análisis de lo que fue el partido de Josef Martínez en esa complicidad con José Salomón Rondón y si crees que deberíamos seguir viendo esa dupla en la selección venezolana de fútbol. Sin nada más que decir, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.